29 de abril de 2005, Ciudad de México. Las calles hervían. Miles de personas seguían con su vida sin saber que en pocos minutos todo cambiaría. Una noticia devastadora estaba a punto de paralizar a todo México. ¿Qué pasó ese día? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir ahora va a destruir todo lo que creías saber sobre esa tragedia. Durante casi 20 años, te contaron solo una versión, pero existen secretos, testimonios silenciados, preguntas sin respuesta, piezas que nunca encajaron. Esta no es la historia que conoces, esta es la verdad que te ocultaron. Si quieres finalmente saber qué fue lo que realmente pasó en una de las muertes más impactantes del entretenimiento mexicano, suscríbete ahora, activa la campanita, porque esta investigación que tomó meses te va a dejar sin palabras. Mariana Lorenza Levy Fernández nació el 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México, en un hogar donde la televisión no era solo una profesión, sino una forma de vida. Desde el primer día estuvo rodeada de cámaras, luces y micrófonos. Su destino parecía escrito mucho antes de que pudiera entenderlo. Era hija de Talina Fernández, conocida como la Dama del Buen Decir, una de las figuras más respetadas y queridas de la televisión mexicana. Talina no solo era conductora y periodista, también era un símbolo de elegancia y profesionalismo. Durante años fue parte esencial de la programación nacional, construyendo una carrera sólida basada en credibilidad y cercanía con el público. Su padre fue Ariel Coco Levy, reconocido productor de televisión. Coco tenía un papel clave detrás de cámaras, organizando proyectos y dando forma a programas que millones de personas veían cada semana. Si Talina representaba la imagen frente al público, Coco representaba la mente estratégica que entendía el funcionamiento del medio. Mariana creció respirando el aire del espectáculo. Para ella era normal caminar por los pasillos de Televisa, ver a actores ensayando, escuchar directores dando indicaciones y observar cómo se montaban los escenarios. Mientras otros niños jugaban en parques, ella jugaba entre reflectores y estudios de grabación. Aquello no era un mundo ajeno, era su entorno cotidiano. La relación con su madre fue profunda y muy cercana. Talina no solo era una figura pública influyente, también era una mujer fuerte que había construido su propio espacio en una industria exigente. La veía como madre, como guía y como ejemplo de disciplina. La admiraba por su capacidad para mantenerse firme frente a las críticas y por su manera elegante de conducir programas en vivo. Entre ambas existía una conexión casi simbiótica. Talina protegía a sus hijos con intensidad, pero también les enseñaba responsabilidad. Mariana aprendió desde pequeña que el apellido podía abrir puertas, pero el respeto se ganaba con trabajo constante. Esa enseñanza marcaría su carácter. Aunque el entorno era privilegiado, no todo era sencillo. Crecer bajo la mirada pública significaba escuchar comentarios, comparaciones y expectativas. Mariana entendió pronto que su vida siempre estaría ligada al nombre de su madre. Sin embargo, lejos de sentirse opacada, encontraba inspiración. En reuniones familiares y eventos del medio, observaba cómo Talina conversaba con productores, actores y periodistas. Veía la seguridad con la que se movía en cualquier espacio. Esa imagen se quedó grabada en su mente. No quería ser solo espectadora de ese mundo, quería formar parte de él. Su infancia, rodeada de talento y disciplina, sembró una certeza silenciosa. El espectáculo no era solo herencia, era vocación. Sin decirlo en voz alta, Mariana comenzó a imaginar su propio camino dentro de esa dinastía que parecía tan sólida como exigente. Y así, entre cámaras, conversaciones profesionales y la presencia constante de una madre que dominaba la pantalla, empezó a gestarse una decisión que cambiaría su rumbo. Pronto dejaría de ser solo la hija de figuras importantes para intentar convertirse en protagonista de su propia historia. Y esa intención comenzaría a tomar forma cuando decidió dar el primer paso hacia los escenarios. Mariana heredó de sus padres algo más que un apellido conocido. Tenía presencia natural,
carisma y una facilidad especial para conectar con las personas. Sin embargo, mientras Talina dominaba la televisión como conductora, Mariana sintió que su camino sería distinto. No quería estar frente a una mesa entrevistando invitados, quería transformarse en otros personajes. Eligió la actuación. Sus primeros pasos no fueron en la televisión, sino en el teatro. Ahí encontró disciplina y técnica. El escenario le enseñó a proyectar la voz, a controlar emociones y a comprender la construcción de un personaje. El teatro fue su escuela real. Le permitió equivocarse, aprender y crecer lejos del reflector mediático que acompañaba a su madre. En 1989 llegó su primera gran oportunidad en televisión con la telenovela Mi Segunda Madre, producción de Carla Estrada para Televisa. Ese paso marcó un antes y un después. No era un personaje decorativo, tenía peso en la historia y exigía emociones reales. Mariana demostró que su talento iba más allá del apellido que llevaba. El público comenzó a notar algo distinto. No veían solo a la hija de Talina Fernández, veían a una joven actriz con fuerza propia. La crítica también reconoció su trabajo. Su interpretación fue natural y convincente, sin exageraciones. 2 años después, en 1991, participó en Alcanzar una estrella 2, una producción que se convirtió en fenómeno juvenil en México. La historia, centrada en la música y los sueños adolescentes, conectó de inmediato con el público joven. Mariana interpretó a Rosalía Pineda, un personaje que mostró otra faceta de su capacidad actoral. Rosalía no era... Mariana Lorenza Levy Fernández nació el 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México, en un hogar donde la televisión no era solo una profesión, sino una forma de vida. Desde el primer día estuvo rodeada de cámaras, luces y micrófonos. Su destino parecía escrito mucho antes de que pudiera entenderlo. Era hija de Talina Fernández, conocida como la Dama del Buen Decir, una de las figuras más respetadas y queridas de la televisión mexicana. Talina no solo era conductora y periodista, también era un símbolo de elegancia y profesionalismo. Durante años fue parte esencial de la programación nacional, construyendo una carrera sólida basada en credibilidad y cercanía con el público. Su padre fue Ariel Coco Levy, reconocido productor de televisión. Coco tenía un papel clave detrás de cámaras, organizando proyectos y dando forma a programas que millones de personas veían cada semana. Si Talina representaba la imagen frente al público, Coco representaba la mente estratégica que entendía el funcionamiento del medio. Mariana creció respirando el aire del espectáculo. Para ella era normal caminar por los pasillos de Televisa, ver a actores ensayando, escuchar directores dando indicaciones y observar cómo se montaban los escenarios. Mientras otros niños jugaban en parques, ella jugaba entre reflectores y estudios de grabación. Aquello no era un mundo ajeno, era su entorno cotidiano. La relación con su madre fue profunda y muy cercana. Talina no solo era una figura pública e influyente, también era una mujer fuerte que había construido su propio espacio en una industria exigente. La veía como madre, como guía y como ejemplo de disciplina. La admiraba por su capacidad para mantenerse firme frente a las críticas y por su manera elegante de conducir programas en vivo. Entre ambas existía una conexión casi simbiótica. Talina protegía a sus hijos con intensidad, pero también les enseñaba responsabilidad. Mariana aprendió desde pequeña que el apellido podía abrir puertas, pero el respeto se ganaba con trabajo constante. Esa enseñanza marcaría su carácter. Aunque el entorno era privilegiado, no todo era sencillo. Crecer bajo la mirada pública significaba escuchar comentarios, comparaciones y expectativas. Mariana entendió pronto que su vida siempre estaría ligada al nombre de su madre. Sin embargo, lejos de sentirse opacada, encontraba inspiración. En reuniones familiares y eventos del medio, observaba cómo Talina conversaba con productores, actores y periodistas. Veía la seguridad con la que se movía en cualquier espacio. Esa imagen se quedó grabada en su mente. No quería ser solo espectadora de ese mundo, quería formar parte de él. Su infancia, rodeada de talento y disciplina, sembró una certeza silenciosa. El espectáculo no era solo herencia, era vocación.
Sin decirlo en voz alta, Mariana comenzó a imaginar su propio camino dentro de esa dinastía que parecía tan sólida como exigente. Y así, entre cámaras, conversaciones profesionales y la presencia constante de una madre que dominaba la pantalla, empezó a gestarse una decisión que cambiaría su rumbo. Pronto dejaría de ser solo la hija de figuras importantes para intentar convertirse en protagonista de su propia historia. Y esa intención comenzaría a tomar forma cuando decidió dar el primer paso hacia los escenarios. Mariana heredó de sus padres algo más que un apellido conocido. Tenía presencia natural, carisma y una facilidad especial para conectar con las personas. Sin embargo, mientras Talina dominaba la televisión como conductora, Mariana sintió que su camino sería distinto. No quería estar frente a una mesa entrevistando invitados. Quería transformarse en otros personajes. Eligió la actuación. Sus primeros pasos no fueron en la televisión, sino en el teatro. Ahí encontró disciplina y técnica. El escenario le enseñó a proyectar la voz, a controlar emociones y a comprender la construcción de un personaje. El teatro fue su escuela real. Le permitió equivocarse, aprender y crecer lejos del reflector mediático que acompañaba a su madre. En 1989 llegó su primera gran oportunidad en televisión con la telenovela Mi Segunda Madre, producción de Carla Estrada para Televisa. Ese paso marcó un antes y un después. No era un personaje decorativo, tenía peso en la historia y exigía emociones reales. Mariana demostró que su talento iba más allá del apellido que llevaba. El público comenzó a notar algo distinto. No veían solo a la hija de Talina Fernández, veían a una joven actriz con fuerza propia. La crítica también reconoció su trabajo. Su interpretación fue natural y convincente, sin exageraciones. Levi mantuvo un ritmo constante de trabajo en la televisión mexicana. Después del éxito de El Premio Mayor, su presencia en la pantalla no fue casual ni esporádica. Se convirtió en una actriz confiable para los productores. Alguien capaz de sostener personajes complejos y conectar con el público. En 1995 participó en Retrato de Familia, una telenovela producida por Televisa que abordaba conflictos familiares y secretos del pasado. Al año siguiente formó parte de Mi querida Isabel, otra producción que reforzó su lugar dentro del medio. Estos proyectos confirmaron que no había sido un éxito pasajero. Mariana estaba consolidada. La industria del entretenimiento en México siempre ha sido competitiva. Nuevas actrices surgían cada temporada, y mantenerse vigente requería disciplina y buena reputación. Mariana entendía ese entorno. Sabía que el talento debía ir acompañado de responsabilidad. Llegaba puntual a los llamados, estudiaba sus escenas y mantenía una actitud profesional. Sin embargo, algo la distinguía de muchas figuras del espectáculo. A pesar de su fama, logró mantener su vida personal relativamente privada. No era común verla envuelta en polémicas ni escándalos. Aprendió a manejar la exposición pública con inteligencia. Compartía lo necesario, sonreía ante las cámaras, pero guardaba para sí los aspectos más íntimos. Esa dosificación no era casual. Creció viendo cómo la prensa podía magnificar cualquier detalle. Observó a su madre enfrentar entrevistas difíciles y entendió que la imagen pública debía cuidarse con estrategia. Mariana decidió mostrar alegría y cercanía, pero proteger su espacio familiar. Mientras su carrera seguía activa, también buscaba estabilidad emocional. Más allá del éxito profesional, deseaba formar una familia sólida y anhelaba amor y un hogar propio, algo que le diera equilibrio frente al ritmo acelerado del espectáculo. No quería que su vida se redujera a foros y reflectores. El equilibrio entre trabajo y vida personal se convirtió en su meta. Aceptaba proyectos, pero también reservaba tiempo para relaciones importantes. Sus amigos cercanos la describían como leal y cariñosa. No vivía únicamente para la fama. En entrevistas de la época se percibía una mujer reflexiva. Hablaba con naturalidad sobre el valor de la familia y la importancia de no perder los pies en la tierra. Esa visión marcó el rumbo de sus decisiones.
La consolidación profesional le dio seguridad económica y reconocimiento, pero su mayor deseo comenzaba a definirse con claridad: construir una vida afectiva estable. Y ese camino, lleno de ilusión y desafíos, empezaría a tomar forma a través de sus relaciones más significativas. En 1988, cuando tenía 22 años, Mariana se casó con el actor Toño Salazar. Ambos eran jóvenes promesas del medio artístico y su romance fue visto como una historia de ensueño. La prensa habló de una pareja talentosa que compartía sueños y escenarios. El matrimonio comenzó con ilusión, pero las exigencias de sus carreras en ascenso pronto marcaron distancia. Llamados constantes, grabaciones largas y agendas complicadas hicieron difícil la convivencia. Con el tiempo decidieron separarse. El divorcio fue cordial y sin escándalos públicos, algo poco común en el mundo del espectáculo. Mariana continuó enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal. Años después, en 1998, volvió a apostar por el amor al casarse con José María Fernández, conocido como El Pirru. Él era actor y presentador, reconocido por su carisma y sentido del humor. La unión fue celebrada públicamente, incluso por Talina Fernández, quien expresó su alegría por ver a su hija feliz. Parecía el inicio de una etapa más madura y estable. En 1999 nació María, su primera hija. 3 años después, en 2002, llegó José María. La maternidad transformó por completo la vida de Mariana. Encontró en sus hijos la estabilidad emocional que tanto había buscado. Su prioridad dejó de ser exclusivamente la carrera. Finalmente sentía que tenía la familia que había deseado construir. Esa nueva etapa redefiniría sus decisiones y su relación con el medio artístico. Con la llegada del nuevo milenio, la vida de Mariana entró en una fase distinta. Ya no era la joven actriz que buscaba protagonizar cada proyecto. Ahora era una mujer en sus 30 y tantos años, madre de 2 hijos, que equilibraba responsabilidades familiares y profesionales. Organizar horarios escolares, acompañar actividades y estar presente en momentos importantes se volvió esencial. Quienes la veían en esa etapa la describían como una mujer madura y centrada. En fotografías familiares aparecía radiante, abrazando a sus hijos con naturalidad. La fama ya no era el centro de su identidad. Aún así, no abandonó por completo la actuación. Elegía trabajos que se ajustaran a su vida familiar. Su experiencia le permitía seleccionar con calma. No necesitaba demostrar nada. Había construido una trayectoria sólida. Ese equilibrio parecía firme: carrera estable, familia unida y reconocimiento del público. Pero mientras disfrutaba esa aparente tranquilidad, circunstancias inesperadas comenzaban a acercarse, preparando un capítulo que cambiaría el rumbo de todo lo que había logrado. Talina Fernández no fue solo una presentadora de televisión. Con el paso de los años, se convirtió en una institución dentro de los medios mexicanos. Su nombre representaba credibilidad, elegancia y preparación. Para varias generaciones, su presencia en pantalla era sinónimo de confianza. Nació en 1939 y comenzó su carrera en la radio durante la década de los 60. Desde el inicio destacó por su voz clara y su dicción impecable. No improvisaba sin conocimiento, se preparaba antes de cada programa, investigaba a fondo y dominaba los temas que abordaba. Esa disciplina la diferenció rápidamente. Era una mujer culta, con capacidad para sostener conversaciones profundas sobre política, cultura, sociedad y espectáculos. No se limitaba a preguntas superficiales, escuchaba con atención y sabía cuándo intervenir. Esa combinación de inteligencia y sensibilidad la volvió respetada. En los años 70 y 80 dio el salto definitivo a la televisión. Su transición fue natural. Frente a cámara, mantenía la misma seguridad que en la radio. Con el tiempo se convirtió en una de las conductoras más influyentes del país. Su programa de entrevistas era referencia obligatoria para políticos, artistas e intelectuales que querían exponer sus ideas o aclarar posturas. Tenía una habilidad especial para hacer que los entrevistados revelaran facetas que pocas veces mostraban en público. No recurría a confrontaciones agresivas,
utilizaba preguntas precisas y un tono firme pero respetuoso. Esa técnica generaba confianza y al mismo tiempo profundidad. El apodo «La Dama del Buen Decir» no fue una estrategia publicitaria. Surgió de manera orgánica por su forma de hablar, por su elegancia y por el cuidado en cada palabra. Su estilo contrastaba con otros formatos más ligeros. Talina representaba profesionalismo. En casa, Mariana observaba todo eso con admiración. Veía cómo su madre se preparaba antes de cada emisión, cómo revisaba notas y estudiaba contextos. Entendió que el éxito de Talina no era casual, sino resultado de años de trabajo constante. Con el tiempo, esa figura fuerte y respetada también desarrolló una red de relaciones que iba más allá del mundo artístico. Su presencia en espacios clave del país le permitió conocer a personas que influían directamente en decisiones importantes. Y esas conexiones, construidas a lo largo de décadas, tendrían un peso que pocos alcanzaban a dimensionar. A lo largo de su carrera, Talina Fernández estableció una red de contactos que llegaba a los niveles más altos del poder en México. Entrevistó y convivió con presidentes de la República, secretarios de Estado, empresarios influyentes y líderes de opinión que buscaban legitimidad pública a través de una entrevista respetable. Su programa era visto como un espacio que otorgaba prestigio. Durante décadas, acumuló información, confidencias y conversaciones privadas. Las personas confiaban en su discreción. Sabían que Talina podía escuchar secretos sin convertirlos en escándalo, pero también entendían que su influencia era real. Moverse en esos círculos requería inteligencia y cautela. Sabía qué líneas no debían cruzarse y qué personas preferían no coincidir en un mismo espacio. Aprendió a navegar ambientes complejos sin comprometer su independencia. A pesar de presiones externas, mantuvo una postura editorial firme. No era una conductora que evitara temas difíciles. Hacía preguntas incómodas cuando era necesario, pero lo hacía con tacto suficiente para no cerrar puertas. Ese equilibrio fortaleció su reputación. Esa posición privilegiada le permitió observar de cerca cómo funcionaban estructuras de poder. Entendía dinámicas que la mayoría del público desconocía. Su experiencia le enseñó que detrás de cada historia visible existían capas ocultas. Mientras tanto, en el ámbito familiar, otra prueba inesperada estaba por golpear con fuerza. Una pérdida que demostraría que ni la experiencia ni las conexiones acumuladas durante años podían proteger del dolor más profundo. En 1998, la familia vivió un golpe devastador con la muerte de Francisco «Coco» Levi, hermano de Mariana. Coco, al igual que su padre, se dedicaba a la producción de televisión. Tenía 38 años cuando falleció de manera repentina, en circunstancias que generaron preguntas y conmoción. La noticia impactó profundamente al medio artístico. Para la familia fue una herida difícil de asimilar. Talina, acostumbrada a mantener compostura frente a las cámaras, mostró vulnerabilidad pública por primera vez. La pérdida de un hijo rompía cualquier barrera profesional. Mariana era muy cercana a su hermano. Compartían recuerdos de infancia entre foros y estudios, así como la comprensión de lo que significaba crecer en ese entorno. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Ni la experiencia mediática ni las conexiones acumuladas durante años podían mitigar ese dolor. Fue un momento de introspección para ambas. Madre e hija se unieron aún más. Comprendieron que más allá de la fama y el reconocimiento, lo único verdaderamente sólido era el vínculo familiar. Esa certeza fortaleció su relación, pero también dejó una sensación de fragilidad. Si algo tan inesperado podía ocurrir, entonces nada estaba completamente bajo control. Y esa conciencia silenciosa acompañaría a ambas en los años siguientes, justo antes de que otra tragedia tocara la puerta de manera inesperada. En 2005, Mariana Levy tenía 39 años y estaba a punto de cumplir 40. Sus hijos se encontraban en edades llenas de energía y ternura. María tenía 6 años y José María apenas 3. Eran días de rutinas escolares, juegos y momentos familiares que ocupaban el centro de su vida. La actuación ya no era prioridad absoluta. Elegía apariciones ocasionales y proyectos específicos, pero sin la presión de mantener una carrera estelar constante. Se le veía tranquila, enfocada en su hogar y en su papel como madre. Había alcanzado un equilibrio que pocos logran en el medio artístico.
No competía por protagonismos ni buscaba titulares. Su identidad estaba anclada en su familia. Mientras tanto, México vivía una etapa de transición política. Desde el año 2000, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, ocupaba la presidencia. Su llegada marcó el fin de décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. El cambio generó expectativas, debates y ajustes en el panorama nacional. Sin embargo, junto a esa transición también crecían preocupaciones. La violencia vinculada al crimen organizado comenzaba a mostrar señales alarmantes. En distintas regiones del país aumentaban los enfrentamientos y los delitos de alto impacto. La inseguridad se convertía en tema recurrente en medios y conversaciones cotidianas. La Ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes en su zona metropolitana, reflejaba esa complejidad. Era una urbe vibrante, moderna y diversa, pero también enfrentaba altos índices de criminalidad. Secuestros, asaltos violentos formaban parte de las estadísticas diarias. El Paseo de la Reforma simbolizaba modernidad y progreso. Rascacielos, hoteles y monumentos históricos convivían en una de las avenidas más emblemáticas del país. Sin embargo, incluso ese corredor financiero y turístico no estaba exento de delitos. En ese entorno contradictorio, donde la vida familiar parecía estable, pero la realidad urbana mostraba tensiones, Mariana continuaba con su rutina cotidiana sin imaginar que muy pronto quedaría en medio de un hecho que transformaría todo. La tarde de 29 de abril de 2005 comenzó como cualquier otra para Mariana. Tenía planes sencillos: salir con sus hijos y atender algunos asuntos personales. La acompañaba su esposo, José María. Se trasladaban en una Jeep Liberty blanca, un vehículo común en la ciudad. El cielo estaba parcialmente nublado y la temperatura era agradable. Circulaban por Paseo de la Reforma en dirección al oeste, avanzando entre el tráfico habitual de la hora pico. Aproximadamente a las 17 horas, dos hombres en motocicleta se acercaron al vehículo. Uno de ellos descendió y se aproximó a la ventana del conductor portando un arma. Exigió la entrega de pertenencias. Era un modus operandi conocido en la ciudad. Motocicletas que se movían con rapidez entre autos detenidos. Los minutos siguientes han sido descritos en múltiples relatos. La versión oficial señala que José María entregó lo solicitado, mientras el asaltante también se dirigía hacia el lado donde estaba Mariana. El episodio duró entre 2 y 3 minutos, un lapso breve en el reloj, pero eterno para quienes lo vivieron. Los delincuentes obtuvieron lo que buscaban y huyeron en la motocicleta. El tráfico continuó su curso. Desde fuera parecía un incidente más dentro de una ciudad acostumbrada a la tensión, pero dentro de la Jeep algo comenzaba a cambiar de manera alarmante. Tras el asalto, Mariana experimentó un estado de shock severo. El miedo intenso, la descarga de adrenalina y el terror vivido impactaron su sistema cardiovascular. José María notó de inmediato que algo no estaba bien. Su expresión cambió y comenzó a sentirse mal. Decidió conducir de forma urgente en busca de ayuda médica. Testigos recordaban haber visto la Jeep blanca avanzar de manera irregular, intentando abrirse paso entre el tráfico pesado de la ciudad. Las luces de emergencia estaban encendidas mientras trataba de ganar segundos valiosos. Dentro del vehículo, Mariana comenzó a presentar síntomas graves. La sensación de malestar aumentaba rápidamente. José María, desesperado, intentaba mantenerla consciente mientras buscaba la ruta más rápida hacia un hospital. Cada segundo contaba, pero el tráfico no perdonaba. Miles de vehículos rodeaban la camioneta donde una vida pendía de un hilo. La angustia crecía conforme ella perdía la conciencia. Finalmente, lograron llegar al Hospital Ángeles del Pedregal, una institución médica reconocida. El equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación. La escena era urgente, intensa y cargada de tensión. Mientras los especialistas trabajaban contrarreloj, la noticia comenzaba a propagarse. Afuera, el ruido de la ciudad seguía su curso habitual, ajeno a la magnitud de lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Y el desenlace de esos minutos críticos marcaría un antes y un después imposible de revertir. El corazón de Mariana sufrió un daño devastador.
A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el equipo médico, fue declarada muerta la misma tarde de 29 de abril de 2005. Tenía 39 años y estaba a solo una semana de cumplir 40. La noticia cayó como un golpe seco. Sus hijos perdían a su madre, su esposo perdía a su compañera, y Talina Fernández enfrentaba por segunda vez la muerte de un hijo. Primero había sido Coco en 1998, ahora Mariana. Al principio la información circuló como rumor. En cuestión de minutos, periodistas comenzaron a confirmar datos. Cuando finalmente se anunció oficialmente su fallecimiento, el impacto fue colectivo. Estaciones de radio interrumpieron su programación regular. Conductores visiblemente afectados compartían la noticia con incredulidad. Las televisoras ampliaron sus noticiarios para cubrir el suceso. Programas de espectáculos cancelaron contenidos planeados y dedicaron emisiones completas a recordar su trayectoria. Reporteros se instalaron afuera del hospital transmitiendo en vivo, mientras la audiencia buscaba entender qué había ocurrido. En 2005 el Internet no tenía la penetración actual, pero foros y portales de noticias se llenaron rápidamente de mensajes de sorpresa y tristeza. La sensación dominante era desconcierto. En México, las figuras del entretenimiento ocupan un lugar especial. Las telenovelas son fenómenos culturales que reúnen a familias frente al televisor cada noche. Mariana no era una celebridad distante, era un rostro familiar para millones de personas que la habían visto crecer en pantalla. El hecho de ser hija de Talina añadía una capa emocional aún más profunda. No solo se trataba de una actriz reconocida, sino de la hija de una de las comunicadoras más respetadas del país. La tragedia tocaba dos generaciones públicas al mismo tiempo. La cobertura mediática fue extensa, revistas prepararon ediciones especiales, se transmitieron escenas de sus trabajos más recordados, compañeros actores compartieron testimonios sobre su carácter y profesionalismo. El país parecía detenido por unas horas, intentando asimilar que una tarde común había terminado en una pérdida irreparable. Y mientras el duelo comenzaba a expandirse, también empezaban a escucharse preguntas inevitables sobre lo ocurrido en esos minutos decisivos. Talina recibió la noticia con un dolor que ninguna experiencia previa podía amortiguar. La mujer que había entrevistado a cientos de personas en momentos difíciles, ahora necesitaba consuelo. Su mundo parecía derrumbarse otra vez. Primero Coco en 1998, ahora Mariana en 2005. José María rindió declaraciones iniciales ante las autoridades. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió una investigación, como marca el protocolo en muertes vinculadas a posibles delitos. Se tomaron testimonios, se recopilaron evidencias y se reconstruyeron los hechos. El dictamen médico fue claro: infarto agudo al miocardio. Los especialistas señalaron que el estrés extremo pudo haber desencadenado una respuesta cardiovascular fatal. Se mencionó la posibilidad de un cuadro conocido como síndrome de Takotsubo, asociado a descargas intensas de adrenalina que afectan al corazón. Desde los primeros días, comenzaron a circular comentarios y dudas. Algunos testigos ofrecieron versiones que no coincidían exactamente en horarios o detalles del asalto. Las discrepancias no eran dramáticas, pero existían. Surgieron interrogantes sobre tiempos precisos y movimientos específicos. Mientras tanto, Talina mostró la dignidad que la caracterizaba. El funeral se realizó en la Basílica de Guadalupe, en una ceremonia profundamente emotiva. Vestida de negro y con lentes oscuros, permaneció firme ante cámaras y asistentes. José María estuvo presente junto a María, de 6 años, y José María, de 3. Las imágenes de los niños en el funeral quedaron grabadas en la memoria colectiva. Eran demasiado pequeños para comprender que su madre no regresaría. En medio del dolor, comenzaron conversaciones más complejas en espacios menos visibles. Periodistas y observadores empezaron a formular preguntas adicionales sobre detalles que no encajaban perfectamente. Los asaltantes nunca fueron capturados ni identificados. El duelo era real y profundo. La explicación médica estaba establecida, pero algunas piezas seguían generando inquietud. Y en el silencio que siguió a los homenajes, empezaban a escucharse voces que pedían mirar más allá de la versión oficial. Y ahora ya conoces la verdad que estuvo escondida durante casi 2 décadas, la verdad que cambió todo lo que creías sobre aquel fatídico 29 de abril de 2005.
Pero conocer la verdad es solo el primer paso. Lo que hagas ahora con esta información es lo que realmente importa. Durante meses, dedicamos cada minuto a desenterrar hechos, verificar fuentes y conectar puntos que nadie había conectado antes. Hicimos esto porque creemos que toda historia merece ser contada completa y porque tú mereces la verdad completa, no solo fragmentos convenientes. Pero esta investigación no termina aquí. Hay más historias, más secretos, más verdades enterradas que necesitan salir a la luz. Y aquí es donde entras tú. Si esta investigación te impactó, si te hizo pensar, si te hizo cuestionar, entonces suscríbete ahora a este canal. Cada suscripción es un voto por la verdad. Activa la campanita, porque estamos preparando más investigaciones como esta y no te vas a querer perder ninguna. Deja tu comentario aquí abajo. Dinos qué piensas ahora. ¿Cambió tu perspectiva? ¿Qué preguntas todavía tienes? Tus comentarios son parte de la conversación, parte del proceso de buscar la verdad juntos. Y si crees que más personas necesitan ver esto, comparte este video. La verdad se fortalece cuando no estamos solos al cuestionarla. Gracias por quedarte hasta el final, por interesarte lo suficiente como para buscar respuestas. Personas como tú son la razón por la que hacemos este trabajo. Ya estamos trabajando en la próxima investigación, y cuando esté lista, serás de los primeros en saberlo, pero solo si estás suscrito y tienes activada la campanita. Esto es apenas el comienzo. La verdad tiene muchas capas y estamos decididos a revelarlas todas. Una investigación a la vez. Gracias por buscar la verdad con nosotros. Hasta la próxima investigación. Y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino. Siempre. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte, porque la verdad no puede esperar.